Muy buenas noches, hermanos y hermanas en el Señor. Un abrazo fraterno. Muchas gracias por estar aquí, por la espera. 7 de la noche, 9 minutos. Hemos llegado pues a este momento en el que vamos a iniciar un nuevo módulo en nuestro diplomado en Mariología. Gracias. Hoy el tráfico está tenaz. Hay un partido entre Colombia y Venezuela para las eliminatorias del Mundial. Y entonces me ha cogido la tarde en todo por el tráfico. Pero gracias a la moto que tengo, he podido llegar a los puntos un poquito retrasado, pero he llegado. Les pido disculpas. No pasa generalmente. Vamos a darle la gracia y la gloria y toda la alabanza a Dios Padre Todopoderoso, pues todo viene de Él por medio de la bendición que nos ofrece. Antes de hacer nuestra oración, les saludo a Pedro Jaramillo. Gracias, Pedro, por estar aquí conectado. Hermanas Agustinas Recoletas en Bogotá, Colombia, bienvenidas también. Estimado Martín Zapata, Dios lo bendiga. Teresa, qué alegría que estés ahí conectadita, esperando este momento, encontrarte con el Señor por medio de esta clase. También Teresa Bolaños. Un abrazo en Cristo. Wendy Martínez, bendiciones. Susi Sánchez, tengo ahí una dislexia. Susi Sánchez, Dios te bendiga. José Villalobos. No, Paola Villalobos, vea. José Villalobos soy yo. Y usted es Paola Villalobos. Muy bien. Eso, me confunde, ¿no? Estoy acostumbrado a que el único Villalobos por ahí es que es muy escaso ese apellido, ¿cierto, Paola? Muy escaso. Sí, señora, así es. Muy bien. Tenemos a José Ignacio, bienvenido, querido hermano José Ignacio Ramírez. Jalena Miralba, Dios la bendiga, oramos por su salud. Tenemos a Yuli Parías, también a Sandra Vázquez, a Miguel Ángel Valdivieso, Jorge, bienvenido, Jorge Parada. Dios le bendiga, Jorge. Gracias por la paciencia, la generosidad. Haidit Chaverra, María Guadalupe, Willy Molina. Bienvenido, querido hermano. Entonces, hoy inician algunas personas en este módulo, con la gracia de Dios, pues bienvenidos en este diplomado en Mariología. Les tengo que contar, pues que ya hay personas que están estudiando y que algunos terminarán con este módulo, y para algunas será el segundo o el tercer módulo, por el método cíclico que manejamos mes a mes. Así que hoy se integran nuevas personas. Gracias por estar aquí. A todas las personas que ven en diferido nuestra grabación, también un abrazo fraterno en este día. Hoy oramos en la iglesia a San Pedro Claver, a Dios por medio de San Pedro Claver, para que tengamos la gracia y la bendición. Bueno, entonces les propongo, queridos hermanos, que entremos a pedir ese auxilio de Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo que nos ayuda. Abramos el cielo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro Claver, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Que Dios nos bendiga en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces hoy nos motiva en nuestro itinerario un nuevo encuentro que tiene que ver con uno de los dogmas
que también es el primer dogma del segundo milenio, que tiene que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué decir sobre esto, no? El dogma, pues, es una verdad de fe revelada, y en esa verdad de fe revelada no podemos decir que la Iglesia lo está creando. O sea, el dogma no es creado. Tal vez es creado por Dios, sí, pero el dogma en la comprensión de la Iglesia es descubierto, ¿cierto? Entonces descubrimos y pues en esa definición dogmática pronunciamos como Iglesia solemnemente que María es la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Quiere decir que aunque el dogma se haya tardado en descubrir, se haya tardado el dogma en la comprensión de la Iglesia a darse a conocer, pues ya se venía celebrando en los primeros siglos, que esto ya lo había pensado Dios en María Santísima. Por eso el dogma, que es a principios que está la definición dogmática, bueno, los principios no son 1800, ya lo vamos a ver, en el siglo XIX, pues es obviamente el Espíritu Santo que quiere en ese depósito de la fe que ese dogma se descubra en este momento. ¿Se pudo haber descubierto en el siglo XIII con Duns Scoto? Claro, pero allí en la Universidad de París, este beato Scoto, franciscano, lo que estaba era poniendo los fundamentos filosóficos de por qué María es la Inmaculada Concepción. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la Inmaculada Concepción, tenemos diferentes puntos de vista, afortunadamente, ¿cierto? Pero hay unos puntos de vista que son erróneos, pues por la comprensión que nosotros podamos tener. Muchas veces creemos que por andar estando en la iglesia durante mucho tiempo, ya tenemos comprensión de ciertos conceptos, y no es así, ¿no? Hoy me encontraba en la Eucaristía una señora que decía que no creía en Jesucristo, pero que ella comulgaba. ¿Y qué comulgaba? Pues seguramente ella no sabía qué comulgar. Ayer me encontraba una señora que me pedía que llevarle cómo hacía para llevarle una carta al Papa León XIV para que le dejara tener el Santísimo en su habitación, porque ella quería conservarlo allí, que no entendía por qué no lo podía tener. Y el Santísimo para ella era la custodia, no era ni siquiera el pan. Ella dijo, pues entonces si no me lo dejan tener, yo voy y lo compro allá en el centro de Bogotá donde lo venden. Y yo le dije, pero ¿qué comprensión tienes de Santísimo? ¿Qué es el Santísimo para ti? Me dijo, no, es esa figura en forma de sol que ponen en el altar. Bueno, ¿y qué hay dentro? Ah, yo no sé qué hay dentro. Ella se había quedado durante años mirando únicamente la forma de sol que tiene la custodia. ¿La juzgamos por eso? No, pero por muchos años, ¿no? Llegó a su vejez, Dios mío bendito, sin una catequesis apropiada sobre la Eucaristía y sobre el Santísimo Sacramento del altar. Asimismo podemos pensar nosotros, ¿no? Cuando nos hablan de la Inmaculada Concepción, muchos de nosotros podemos pensar en primero, pues, ¿quién es la Inmaculada Concepción? Jesús, ¿cierto? El nacimiento de Jesús. Así me decían en la otra clase, cuando yo vi esto con otros. ¿Qué es la Inmaculada Concepción en realidad? Es lo que vamos a ver a lo largo de estas jornadas, porque pues tiene que ver precisamente con Jesucristo, pero en la persona humana de María Santísima. Entonces, arrancando con esto, podemos ver cómo en la misión materna de María, por eso estamos en el dogma, en esa misión materna de María, nosotros tenemos, obviamente, como base, como fundamento que María es madre de Dios. Si quitamos la maternidad divina a María, pues fundimos todo, quitamos todos los dogmas y quitamos todas las prerrogativas que le tenemos a María Santísima, ¿cierto? La misión materna de María, ¿por qué? Pues que es llena de plenitud, que es santa, aunque el único santo, santo, santo es Dios, ¿cierto? Todos los santos, nosotros escribimos santo con S mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, santo
es Dios cuando lo escribimos siempre. El único santo es Dios. Pero también decimos Santa María. Santa María, ¿cierto? Entonces, porque María participa de esa santidad y esa plenitud de gracia desde el primer instante de su concepción. Entonces, tenemos que hablar de la concepción de María, que es Madre de Dios. ¿Vale? Ayer que estábamos celebrando como iglesia, ayer La 8 Natividad de de la Virgen septiembre. María. ¿La qué, Julis? La Natividad de la Virgen María. La natividad, ¿cierto? Entonces, tiene que ver también esa concepción con la natividad. Cuando hablamos de natividad, obviamente estamos hablando de nacimiento, ¿no? La natividad de Cristo, la natividad de María Santísima, que son las dos natividades, y la natividad de San Juan Bautista, que son esas natividades que litúrgicamente nosotros celebramos en la iglesia. O ayer, la natividad de María. El viernes, ¿qué vamos a celebrar? El nombre, el dulce nombre de María. ¿Y esto es dogma de fe? No. ¿La natividad es dogma de fe? ¿Dogma de fe? No. Es que María ha nacido. El dogma es que María es engendrada en el vientre de su mamá sin pecado original. Y digo su mamá, pues porque nosotros tomamos en la tradición los nombres de Joaquín y Ana como nombres de los padres de Jesús, aunque no estén dentro del canon bíblico. Esto es que está dentro de un apócrifo, el Evangelio, si no estoy mal, el protoevangelio de Santiago, que nos habla que los papás de la Virgen eran Joaquín y Ana. Y la tradición ha querido traerlos a colación y decir Joaquín y Ana engendraron, Joaquín engendró en el vientre de Ana a una mujer. ¿Sí? Ana la concibió, pero oh, sorpresa, como ya estaba predestinada, es decir, predestinada no es que ya estaba como nosotros predestinados, que ya el libro de la vida está escrito y que hagamos el bien o hagamos el mal, Dios ya sabe si nos condenamos o nos salvamos. No, eso es protestantismo. No, la predestinación de nosotros es que todos estamos predestinados a salvarnos. Todos. Con la gracia de Dios. Y que María, entonces, ya había sido pensada. ¿En dónde? En la mente del Padre antes de la creación. ¿Por qué? Porque el Padre ya había visto, como el Padre es el principio y el fin, es decir, una sola mirada del Padre ve toda la historia, o toda no solamente la mirada del Padre, pues está Jesucristo y el Espíritu Santo, que también son Dios. Toda la mirada de Dios es una mirada que ve todo, por un instante, toda la historia. Pero el mismo, en la mente del Padre, para nuestra salvación, y salvación entonces en esos términos teológicos lo vamos a entender como participación de la naturaleza divina. O sea, nosotros nos salvamos, es decir, que estamos llamados a participar de esa naturaleza de Dios. Bien, esa es la salvación. Que Dios nos creó, pero al crear también se pensó a sí mismo cómo nos podría llevar hacia Él para que participáramos de su propia naturaleza. Escatológicamente, esto no quiere decir que nosotros vamos a ser diosesillos o vamos a ser semejantes a Dios y que vamos a tener los poderes de Dios. No, Dios nos participa de su naturaleza divina tanto cuanto nos inserta en el cuerpo de Cristo su Hijo, y con Él somos hijos, pero no dejamos de ser criaturas humanas. Y eso es lo interesante del cristianismo. El ser humano, aún en la presencia de Dios, no deja de ser humano. Qué rico esto de verdad, porque así es como lo vemos en María Santísima. Este dogma de la Inmaculada Concepción nos tiene que llevar también
del principio hasta lo escatológico, hasta el final, la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Cómo nosotros estábamos llamados a ser inmaculados. Y vamos a ver también cómo en María, que es la Inmaculada Concepción, se renueva esa visión que tenía Eva. Por eso María es la nueva Eva. También por la humanidad, pero porque Eva en principio también fue inmaculada. Es decir, sin mancha. Sin mancha. De ahí, entonces, que la visión teológica que entiende la Iglesia por Inmaculada Concepción, pues es un privilegio a María Santísima. ¿Por qué? Para que sea la mamá de Dios. O sea, María, nosotros tenemos una transmisión del pecado por generación humana, que es el pecado originante, el pecado original que nos ha sido transmitido, que gracias a Dios por medio del sacramento del bautismo nos es borrado. Pero si María tuviese también pecado original, Cristo, quien nace de su seno y que toma la condición humana, también habría nacido con pecado original. Por eso María Santísima es preservada del pecado. Primero, entonces, en función de su maternidad divina, como si se tratase de una gracia por esta maternidad. Y por eso es también, tanto externo como interno, esta gracia de su maternidad. Me voy a valer entonces para hablar de esa visión histórico-genética de lo que nosotros vemos en ese recorrido hasta la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en el 431 después de Cristo? ¿Qué suceso hubo en ese año de la iglesia? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, muy bien. Estamos hablando casi de la mitad del siglo V, ¿no? La primera parte del siglo V. Estamos hablando de... El concilio de Éfeso. Muy bien, Paula. Eso, gracias. Yo creo que Heidi iba a decir lo mismo. Y por ahí, el concilio de Éfeso. ¿Y por qué es importante el concilio de Éfeso para nosotros? En este estudio de la Mariología, ¿qué pasó en ese concilio? A ver, ¿por qué es importante? ¿Qué pasa? En el concilio de Éfeso. Eso, Heidi, gracias. Esto lo vimos creo que como en la segunda clase. Usted nos dijo, en el concilio de Éfeso es donde se reconoce a María como la madre de Dios. Eso, muy bien. La Theotokos. Que es el nombre en griego. Eso, la Mater Dei. O la Dei Generit. Bueno, creo que se escribe así. La generadora de Dios, la madre de Dios, la Mater Dei, la Theotokos. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué se nombra? ¿Por qué es importante? Se estaba hablando de María y estaban diciendo María es importante para nosotros. ¿Por qué se estaba defendiendo la maternidad divina de María? ¿Alguien de pronto tenga algún vestigio de esto? Pensémoslo por un momento. ¿Por qué? ¿Qué sucedió allí? ¿No? Eso, muy bien, Heidi. Enciende el micrófono. Bien. Lo que pasa es que por el tema de que en la Biblia se ha hablado de que se decía, ¿no?, que Jesús tuvo hermanos y él se refirió a algunos apóstoles o algunos discípulos como sus hermanos. Entonces siempre se tuvo como la duda de que por qué María era la madre de Dios. Y te estoy confundiendo el tema. Ya me acordé que me fui a otro. Sí, porque usted lo dijo en la segunda clase también, porque María era la... que tú tienes de memoria. Bueno, Heidi, tranquila. Vamos a ir con Martín a ver qué nos dice. Gracias, ya hablo de lo que dijiste. Martín. Porque empezaba a haber herejías en las que decían que Jesús no era Dios,
que solamente era hombre o sea, había distintas herejías alimentadas por corrientes como el gnosticismo o el docetismo. Bien, Entonces decían, ok, bueno, si tomó un cuerpo, ahora no tenía cuerpo, si tomó un cuerpo humano, pues, o era una ilusión. Entonces María realmente no dio a luz a Dios. Entonces, una manera de contestar eso es desarrollar toda esta teología de la Mater Dei para explicarse, pues, si Cristo es Dios, entonces ella por consiguiente es madre de Dios, madre de un verdadero hombre y madre de verdadero Dios. Porque bueno, empezaba a ver, pues como todo en la iglesia se va desarrollando, ¿verdad? Y el espíritu va guiando, pero hay gente que pues que le hace más caso al espíritu humano que a la iluminación y empezaban a surgir ahí ciertas herejías y pues se fue desarrollando bueno, eso que puso ahí, yo al aceptar la unión hipostática, pues aceptamos que María es madre de tanto de Dios hombre, como Cristo hombre, como Cristo Dios. perfecto, Martín. Muy bien, lo dijiste muy bien. Excelente. Y lo que ha dicho Heidi, pues iba más por el lado de, claro, de la maternidad divina de María, pero ya en el desarrollo de su virginidad después del parto, ¿cierto? Que es la pregunta, bueno, ¿cuántos hijos tuvo más? Porque se dice que es el primogénito Jesucristo, pero en el texto sagrado se habla de más. Bueno, eso lo vemos junto con la virginidad de María, que es siempre, antes, durante y después del parto. Pero, entonces aquí se está hablando en Éfeso de Cristo, de Cristo. Y Cristo como persona. Pero ¿qué clase de persona es? ¿Sí? Pues decimos entonces con el concilio, pues es persona divina. Y que esa persona divina tiene dos naturalezas. Naturaleza divina y naturaleza humana. Y que ninguna de las dos, en esas, pues se contradicen, ¿no? Es lo que llamamos la unión hipostática. No es preciso decir que Jesucristo es persona humana únicamente, es persona divina porque viene dentro de las tres personas de la Trinidad. Es. Mientras que nosotros sí somos personas humanas. María Santísima es persona humana. Y existen otra clase de personas también dentro de la creación. ¿Cuáles son? Las personas angelicales, ¿no? Los ángeles también son personas. Muy bien, las personas angelicales, que son seres espirituales no corporales. Nosotros somos personas humanas, que somos seres espirituales corporales, lo va a decir Santo Tomás de Aquino. Por eso nuestra salvación no es solamente de nuestra alma espiritual, sino que también nuestro cuerpo está llamado a la salvación. Es decir, que nos hace ser seres humanos, que nosotros tenemos cuerpo y alma espiritual. Cuerpo. Este cuerpo también va a ser salvado. Decimos la carne también va a ser salvada. Es decir, que como Paola, como Martín, como Heidi, como yo, José Villalobos, vamos a estar así en la vida eterna. Entonces ya vienen estas comprensiones, así sea. Y estas comprensiones es como ver que en María en esa eternidad, pues nos precede. Así que en ella vemos que ya está obrando la obra de la redención. Porque esto va a llegar al concilio de Éfeso. Lo que va a llegar en el del siglo segundo, perdona, siglo tercero, año 200, con San Ireneo de León, cuando hace ese paralelismo antitético entre Eva y María, que ya les decía a ustedes. Ese paralelismo que existe entre Eva y María, que hace referencia a la obediencia de María al arcángel San Gabriel, en contraposición de la desobediencia. Entonces, las dos inmaculadas, pero Eva desobedece, María entonces obedece en virtud de lo que nos dice San Ireneo de León. Entonces, decimos que si la desobediencia es pecado, entonces la obediencia es santidad. Y allí vemos entonces el desarrollo de ese paralelismo antitético que si por la desobediencia de Eva fue perdonada, fue perdonada
por la obediencia de María. ¿Sí? O sea, nos restituye, se nos da esa gracia integral, ¿no? El don integral, que es la relación entre nuestro cuerpo y alma espiritual, otra vez. Entonces, a Eva se le muestra como esa mujer pecadora que indujo a la caída a su esposo Adán. María parece diferente. María es la que obedece y que es toda pura, también que es el origen de la salvación porque de ella nace el Redentor y colabora en la obra de su Hijo. Precisamente entonces, en María aparece en la predicación de la fe relacionados a esa misión de la nueva Eva. María, Padre, sí, tú sí. yo escuchaba apenas sobre la predestinación de María ya desde los principios de los tiempos, cuando Dios da el castigo a la serpiente y dice, y una mujer, y habrá una enemistad entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza cuando tú que vas a querer morderle el talón. Ahí ya está hablando de María, no está hablando de Eva, sino ya está hablando de la Virgen María, que es a la que va a poner en enemistad con el demonio, ¿no? Entonces ya, desde entonces ya María ya está predestinada a ser la madre de Dios. Muy bien, Susi, muchísimas gracias. Muy bien. Sí, claro, el protoevangelio, Génesis 3:15. Protoevangelio, ¿no? Pero entonces ahí viene la pregunta cristológica. ¿Es en ese momento únicamente? ¿Es en ese momento? Porque una cosa, aunque parece igual, cristológicamente, y por eso en María está la síntesis de toda la teología, tendríamos que volver, y tú nos pones en una cuestión de salvación y también luego de redención. Ya te doy la palabra. Sí, Jorge. Entonces, Génesis 3:15. Entonces, la salvación sucede primero. ¿Qué les he dicho de la salvación? Es que Dios nos amó primero, como dice Juan, pero es que nos ama tanto, ve que tan bello es esto que ha hecho de su obra creadora, que es el ser humano, que nos quiere participar de su naturaleza divina. Y no solamente el ser humano, sino toda la belleza que es su creación. Quiere participarnos de la naturaleza divina. Por lo tanto, ya en el momento mismo de la creación, ya Dios nos piensa para la salvación. ¿Me hago entender? Infortunadamente, después de eso, por la libertad del ser humano, Adán y Eva caen. ¿Ve? Después de que Dios nos piensa para la salvación, Adán y Eva caen y cometen pecado, ¿no? El pecado de la desobediencia. Para eso, entonces, tiene que redimirnos, como dice Jorge Parada allí, como lo dijo también Susi. Hay que redimirnos. Y por eso el protoevangelio es ya la apuesta de Dios para quitarnos la mancha del pecado, para podernos salvar. Porque primero, para entrar a la presencia de Dios, tenemos que entrar sin pecado. Bien, entonces, cristológicamente, podemos decir, esto se ve en clase de cristología, si el ser humano hubiese pecado, Dios aún se hubiese hecho hombre. Y la respuesta contundente es sí. Si no hubiese pecado Eva, Adán y el ser humano, Dios se hubiese hecho hombre. ¿Por qué? Porque aún teniendo muchas formas de salvarnos, desde el momento de la creación, eligió salvarnos por medio de la encarnación de su Hijo para que se hiciera hombre y allí todo lo que él asumiera fuera salvado. Pero
se encontró con la realidad del pecado y antes de salvarnos nos redime. ¿Me hago entender? Entonces ya María es pensada en el momento mismo de la creación, que es puesta pues allí en Génesis 3:15, y ahora pues tenemos un tema bíblico allí porque pues estos salmos no, sino estos discursos poéticos tan bonitos de la creación de Génesis y también Génesis 3:15, pues que son hermosos, pues son escritos mucho tiempo después cuando el pueblo se encuentra ya en el exilio y en el posexilio, es cuando se comienza a escribir el Pentateuco. Pero ya venía el pueblo viviendo una realidad de alianza con Dios y de desalianza, y recordando todo su camino. Bien, entonces no solamente decir que María está allí en Génesis 3:15, ¿no? María ya es pensada en la mente del Padre, desde el momento mismo de la creación. Y por eso María también es modelo de la iglesia, como dice Lumen Gentium, numeral 4. Es que la iglesia también es pensada en la mente del Padre en el momento mismo de la creación. La iglesia no es creada por Cristo, no, mire, la referencia que da el Concilio Vaticano es pensada en la mente del Padre, prefigurada en la asamblea hebrea, la Cajal, manifestada en el Hijo, en Jesucristo, y acompañada por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí tiene la visión trinitaria. María también es así. Por eso es modelo de la iglesia, pensada en la mente del Padre. ¿Prefigurada en qué, padre? Dime, Martín. La iglesia prefigurada en qué? En la Cajal hebrea, en la asamblea hebrea. Lo voy a poner acá. Cajal. En la asamblea significa esto en hebreo, ¿cierto? En la asamblea, en el reunirse. Manifestada en el Hijo en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, y acompañada por el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Asimismo, María entonces es modelo de la iglesia. María también es pensada en la mente del Padre en el momento de la creación. ¿Para qué? Para que nosotros nos salvemos. Pero hubo pecado, entonces antes de salvarnos, debe redimirnos. ¿Me hago entender? Ahora, escatológicamente salvación y redención es una sola. Sino que aquí por el estudio, pues lo dejamos así. Pero para eso tendríamos que estudiar más cristología. Bueno, muchas gracias, Susi. Muy bien tu participación. Entonces, pues María, como nueva Eva, ¿sí? Por eso decimos, si hacemos una referencia entonces al pueblo de Dios, veámoslo así como en una línea cronológica, la creación, Dios se ha ido manifestando progresivamente entre alianza, desalianza, alianza, desalianza, hasta llegar a la plenitud de los tiempos con el nacimiento de Jesucristo y toda la obra de Jesucristo, del misterio encarnatorio al misterio pascual, ¿sí? Alianza, pongámoslo acá. Llega la plenitud de la alianza, la única y definitiva alianza, y viene este tiempo que es el tiempo de la iglesia, ¿sí? Que es un tiempo muy del Espíritu Santo, y es vista entonces María también como la que acompaña a la iglesia, como modelo, como figura, hasta pasar como a la tercera fase, que es la fase de escatológica de los estados de cielo, purgatorio, infierno, pero pongamos aquí cielo. Entonces, en María podemos ver esa prefiguración que se da desde el momento de la creación en el Antiguo Testamento, en el momento de cómo Dios se va prefigurando y cómo ella es el momento justo, por eso ella es justicia de Dios, porque es el momento justo para que se encarne el Hijo de Dios y funde su iglesia para que nosotros seamos salvados y redimidos, ¿no? Salvados y redimidos en el cielo. Bien, precisamente entonces pertenece al siglo segundo, en los primeros años, lo que podemos encontrar con referencia a la Inmaculada Concepción y es el protoevangelio de Santiago.
ese protoevangelio de Santiago es un apócrifo, es decir, no está dentro del canon bíblico. No lo tenemos que satanizar tampoco, ¿no? Ya el Concilio de Trento dice, es importante ir allí como literatura cristiana antigua, pero hay que tener cuidado, ¿no? No todo lo que dice allí es lo que nosotros creemos. Precisamente, entonces, tenemos el tema de la concepción milagrosa de Santa María. Miren ustedes que hay algo muy importante aquí, y fue una discusión que tuve en una parroquia en la que estuve con una persona que le gusta mucho leer pues, la teología mística o a los místicos, y decía que Ana Catalina Emmerich, en sus relatos, que le ayudó una persona a redactar, ella hablaba de cómo si María fue inmaculada, la madre de María, los papás de María también deberían haber sido inmaculados. Allí lo dice la beata Agustina, Ana Catalina Emmerich, ¿cierto? La alemana. Mañana vamos a celebrar como agustinos a San Nicolás de Tolentino. Desde ya nos ponemos en manos de San Nicolás también. Un buen agustino. Por favor, leer la vida de San Nicolás de Tolentino, ya que hablo de los agustinos. Y entonces, cuando vayamos a ver la definición del dogma por Pío IX, vamos a ver que Pío IX no entra a definir si Ana y Joaquín fueron inmaculados. No interesa para el dogma. No interesa. Ahora, frente a las revelaciones de los místicos, así sean beatos o santos, no estamos llamados a creerlas en plenitud. Son revelaciones privadas que sucedieron y que la Iglesia ha aprobado, pero la única revelación es Cristo nuestro Señor en plenitud. Y si nos vamos, entonces por ese camino, pues podríamos encontrarnos con un tropiezo y decir, bueno, si para que María fuera inmaculada, Ana y Joaquín tuvieron que haber sido inmaculados, por lo tanto, parece que Joaquín no tuvo relaciones sexuales con Ana, como pasó lo mismo, José no tuvo relaciones con María y nació Jesús. Y entonces lo que estamos haciendo es una cadena ascendente de decir, pues los papás de Ana tampoco fueron entonces pecadores, o sea, no tenían el pecado, no le transmitieron el pecado a Ana, y tampoco los papás de Joaquín, y los papás, y los papás, y los papás, y los papás. Entonces lo que formamos es una cadena de ascendencia hacia atrás, ¿no? Nuestros abuelos, papás y abuelos. Nuestra ascendencia, una ascendencia, pues, de inmaculados, cuando la única inmaculada en virtud de ser la madre de Dios es María Santísima. Por lo tanto, el dogma no entra a definir si Joaquín y Ana tuvieron relaciones sexuales para poder engendrar a María. No interesa el dogma. Lo que le interesa al dogma es que en el momento en que se concibe, seguramente por un espermatozoide y un óvulo, que no tampoco le interesa a la teología definir eso, pero cuando se concibe María en el vientre de su madre, allí ya es inmaculada. ¿Por qué? Porque Dios la ha preservado así desde el momento mismo de la creación. Y esto es lo que va a venir a decir, pues no tanto el protoevangelio de Santiago, sino que lo importante de esto es que sirve como fundamento también a la fiesta de Santa María como Inmaculada, ¿no? Que conduce de forma natural a la idea de una concepción totalmente santa, que es lo que quiere decir. En estos siglos primeros, antes del Concilio de Éfeso, precisamente en la profundización del paralelismo Eva-María, se extrae también algunas de sus consecuencias, especialmente las que se refieren a la santidad de la nueva era, de la nueva Eva. Miren que se dice de ella, en el nombre de que ella es, bueno, esto es como, dejémoslo aparte, pero es para mencionar que allí viene pues como la tradición, que es un apócrifo. Pero a María ya se le comienza a contemplar en los primeros siglos
Yo creo que incluso en los padres subapostólicos, ¿quiénes son los subapostólicos? Los discípulos de los apóstoles, y después los padres de la iglesia, ya comienzan a decir que María es la panaguía. ¿Qué significa panaguía? Pan, de panta, del griego pantos, que significa todo. Guía, del griego agios, agia. La panaguía es la toda santa. En esa santidad es la que agrada de todo a Dios, ¿no? Por eso decimos la que es siempre bendita. A pesar de algunos que no están de acuerdo, que sostienen imperfecciones en María. Por ejemplo, el señor Orígenes de Alejandría, que por eso también no es santo, no es San Orígenes, sino que es un teólogo, una persona de la iglesia, de la escuela de Alejandría, que aportó muchísimo al pensamiento cristiano antiguo para el desarrollo de la teología, pero que pensó escatológicamente de manera diferente. Él pensaba que el alma es eterna, y no es así. A pesar de que también se le recuerde en la historia como aquel que pasó las tijeras por donde no debía pasarlas, ¿no? Leyendo esa perícopa del Evangelio que decía, pues, que si tu brazo te hace quitar, quítatelo, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Pecado. Entonces él parece que quitó su aparato reproductor y demás, ¿no? Entonces, que por eso no es santo. No, teológicamente lo sabemos, no podemos predicar eso así como así. Tenemos que decir, pues, que Orígenes de Alejandría hablaba de la eternidad del alma, como si el alma ya estuviera en el cielo esperando un cuerpo para habitar. Y no, el alma es inmortal, es decir, que una vez creada es inmortal, pero no es eterna, porque si decimos que es eterna, entonces no tiene principio. No, el alma sí tiene principio, ¿sí? Tiene principio, como María Santísima tiene principio también, pero el alma tiene principio y se crea en el momento mismo en que hay creación del cuerpo en la unidad del espermatozoide y el óvulo. De ahí que nosotros pensamos que hay una persona humana ya digna de vivir el don de la vida en el momento que hay concepción, no después. Bueno, esto para hablar un poco de Orígenes de Alejandría, pues que Sí. entonces en María, ya Teresa, en María la existencia misma de María ya tiene alguna serie de imperfecciones y lo va a catalogar así. Por eso para Orígenes María no es toda santa. Teresa. Padre, por ejemplo, decimos que la vida puede ser, el alma es la vida, cuando usted dice empieza. Bueno, más aún, ¿no? La vida es un don de Dios, es un regalo preciosísimo de Dios, que Dios es el que la da y Dios es el que la quita, ¿no? Quedó aquí, por ejemplo, la ciencia pues nos ha ayudado mucho y se acercan aquí al despacho y dicen, oiga, ¿por qué yo no puedo engendrar hijos? Me dice el caballero, pero nos ofrecen la fecundación in vitro. Esa fecundación in vitro, pues tiene que ver con la vida. Y yo les digo, no, es que la vida no la da una fecundación in vitro. La vida la da Dios, primero que todo. Segundo, que para que haya una fecundación que los científicos pues logren, tendrían que haber pasado por muchas fecundaciones más que son desechadas. Y lastimosamente, estos son seres humanos que son botados a la basura, ya desde el mismo momento. ¿Bien? Entonces, la vida no es solamente el alma es el principio vital que no solamente informa el cuerpo, porque nosotros decíamos aristotélicamente el hilemorfismo, ¿no? Entonces, el alma es la que informa el cuerpo, es como lo que está dentro del cuerpo. Y el cuerpo es la forma, es la materia. No, Padre, el alma, ya Susi, el alma es el principio vital de todo nuestro ser. Por eso no la podemos ubicar únicamente aquí en la cabeza o en el corazón. Nosotros somos cuerpo y nosotros somos alma. No el alma por acá en el hombro y el cuerpo por acá, aparte, no. Por eso somos seres humanos, porque somos
la unidad de cuerpo y alma espiritual. Bien, esto se habla en antropología teológica y en escatología. Por eso, mire cómo la mariología tiene mucho que ver con todo esto. Con todo esto. Ahora sí, Susi, qué pena. Bueno, es que no recuerdo el libro, pero de la Biblia que dice que cuando morimos, el cuerpo regresa regresa al polvo de donde salió y Sí, el espíritu regresa a quien lo dio. O sí, sea, el alma regresa a Dios. sí, Entonces, eso somos nosotros, ¿no? Por vale, eso el espíritu que Dios nos da es sí, el que regresa al Padre, ¿no? sí, claro. Y, Bueno, y espera y está expectante a la venida del Señor exacto. para tener su cuerpo. Aunque Sí, este cuerpo sea corruptible, como dice San Pablo, el Señor que ha podido crear de la nada, nos tiene preparado un cuerpo incorruptible en el momento de la parucía. Y esto es un tema escatológico. Bien, María Guadalupe. Sí, buenas noches. Yo quisiera saber qué diferencia hay entre alma y espíritu. Bueno, pues que el Espíritu es el Espíritu Santo y que nosotros somos seres espirituales porque somos capaces de contener al Espíritu Santo en nuestra alma y por eso la mejor forma de decirlo es alma espiritual. Pero te invito a que hagan entonces frente a esto como un repaso de la antropología teológica o de la misma escatología. Bien. Bueno, volviendo a María Santísima, podemos encontrar que ella es la toda santa, especialmente es la posición de San Agustín, el doctor de la Espíritu, gracia. es por el Espíritu Santo. Alma y espíritu. Bueno, María Guadalupe, vale, esta discusión la podríamos tener en una clase de escatología, pero vamos a avanzar, ¿vale? Especialmente entonces San Agustín, este santo, cuando se encuentra contra Pelagio, ¿qué decía Pelagio? Pues Pelagio, es fundador, bueno, el pelagianismo hablaba de cómo, cómo nosotros podemos sin la gracia de Dios. O sea, que nosotros no necesitamos de la gracia porque todos nacemos en pecado. Entonces, al nacer en pecado, la gracia de Dios es como perdida, ¿cierto? Por lo tanto, María Santísima también nace con pecado. Igual María nace con pecado. Aún Dios la haya puesto allí la gracia. No, el pelagianismo es casi como el querer salvarnos por nuestras propias fuerzas, el querer negar la gracia de Dios. O sea, es como lo que se llama hoy en día autosuperación personal, que es muy bueno, ¿no? O la programación neurolingüística. Tú puedes, tú solo puedes, prográmate, vamos adelante, hay que hacer ejercicio, hay que levantarse más temprano, ¿no? Hay que programar el cerebro, porque todos podemos. Bueno, pues esto está bien, pero es Dios el que nos da su gracia para que nosotros caminemos hacia Él y nos perfeccionemos, que vayamos hacia la santidad. Es Dios el que nos llena de esa gracia. Y por eso San Agustín rebate esta afirmación y les dice, sí, nacemos todos en pecado, pero San Agustín, rebatiendo a Pelagio, le dice, María está excluida del pecado. Bien, vienen otras controversias que vamos a ver dentro de 8 días, desde el concilio de Éfeso hasta el siglo IX, año 800 más o menos para Occidente, en donde vamos a ver cómo los padres de esta época van admitiendo progresivamente y de forma general la santidad plena de María. Pero en estos siglos, que yo digo, siglo I, siglo II, siglo III, incluso el siglo IV,
¿sí? O sea, los siglos antes del concilio de Éfeso, más bien, van a entrar en unos debates y en unas controversias sobre la doctrina del pecado original, que niegan la asistencia o la obteniencia del pecado en María. Entonces, todos estos pensamientos van frente a cómo Dios nos salva, cómo Dios nos salva. Y se dice entonces que para ser redimido es necesario haber participado del pecado de Adán. Influirá pesadamente durante estos siglos y va a servir de argumento básico contra la Inmaculada Concepción. O sea, María es preservada del pecado, pero porque ya hubo participado en el pecado. O si no, ¿cómo la preservó? ¿Cierto? Si yo para quitarme esta camiseta tengo que tenerla puesta. Entonces, ¿cómo no María, para participar de estar exenta del pecado, es porque ya tuvo pecado? Estas controversias de estos primeros siglos van a ir formando lo que nos hace llegar al dogma de la Inmaculada Concepción, porque no irá así. Es progresivamente y que se va solucionando esta cuestión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver que el fin de semana yo les comparto la presentación, PowerPoint y demás. Ustedes la leerán, utilizarán otra bibliografía por ahí. Jalena y todos son personas inquietas mirando también. Sí, tengo una pregunta, padre, disculpe. ¿Cómo era que se llamaba San Nicolás? De Tolentino, llévanos por buen camino. Tolentino. ¿Puedo? Tolentino. ¿Las hermanas lo celebran? Claro, mañana. Ellas como Mañana es el Agustín. día. Sí, claro, sí. Sí, sí, lo celebramos. Es Y fiesta para nosotros. Ay, lo qué tienen lindo. como el santo de Los 7 días, los 7 días de oración a las ánimas del purgatorio. Ay, qué Son lindo. atribuidas a el Oh, con su qué bien, correa, qué lindo. con su correa Agustina saca. Ayuda a las almas del purgatorio. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tener pues la información, una preguntita para desarrollar libre y voluntariamente el fin de semana. A las personas que ingresan por primera vez, mucho ánimo. Hay que saber iniciar y saber permanecer para saber terminar. Esta curiosidad que ustedes tienen que llevarle a una curiosidad santa, que es el indagar por el misterio de su fe, buscar y encontrar a Dios, volver a su amor. No es solamente, no es el expositor, no es el acompañante, ¿no? Aunque pues a veces uno da con maestros y uno no es monedita de oro para gustarle a otro. Pero es usted también el que se está formando a vivir esto desde los sacramentos, a comulgar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, a buscar el sacramento de la reconciliación, a ordenar nuestra vida frente a los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el sacramento del matrimonio, ¿sí? Si tienes una vocación, una inquietud a la vida religiosa o sacerdotal, discernirla, y eso se discierne adentro, en un convento, en un seminario, en una casa de formación, no afuera, es adentro. Por eso estamos aquí. Así que mucho ánimo, oro por ustedes. Nos encontramos dentro de 8 días y el fin de semana les envío ahí una información. Sean santos y santas como María Santísima. Aprende a hacerlo. Dios lo bendiga, padre.